Bienvenidos a Historias de la Vida. Gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a conocer la historia de Ana María, quien dedicó su vida a la docencia. Dictó y participó de infinidad de cursos. Su gran vocación y aprendizaje por la docencia la llevan hoy a divulgar la historia de nuestro querido pueblo y sus referentes. Hoy, en Historias de la Vida, Ana María Felchero. Hola Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Bien, Me alegro muy de bien. encontrarte acá en mi casa. Bueno, nosotros queremos agradecerte que nos dejaste venir aquí a tu casa y tenés un patio hermoso, además, no lo conocíamos. Gracias. Muy lindo el patio, muy prolijo, muy bien ordenado. Es mérito de mis sobrinos. ¿Ah, sí? ¿De tu sobrino? Bueno, la verdad que felicitaciones porque lo atienden muy bien, ¿eh? Estamos muy bien. A pesar del día caluroso que nos ha tocado, Ana María. Terrible el día, un día ¿no? para pileta. Un día para pileta. Tenemos que haber hecho dentro de la pileta. Pero recién están preparando la pileta acá. Ah, bueno, mira vos. Ana María, bueno, vamos a hablar un poquito de tu historia, que tenés una extensa historia, ¿no? Una historia muy rica también en lo que es la docencia. Quiero saber, vos naciste acá, en San José de la Esquina, ¿no? Sí, Acá. nací en San José de la Esquina. Y vos decís una rica historia de la docencia. Soy la primera de la familia ¿Sí? del matrimonio de mi papá y de mi mamá. Y mi mamá trabajaba en el Colegio de las Hermanas como maestra de corte y confección hasta que se casó. Y mi abuela vivía frente al Colegio de las Hermanas. Entonces mi álbum de nacimiento, que está, mi papá redactó todo lo que fue ocurriendo, figura que la primera salida fue visitar a los abuelos y al Colegio de las Hermanas. Claro, claro. Creo que esa primera impresión es lo que le debe haber nacido en mí, ese amor a estar en los establecimientos educativos, Claro, a la enseñanza. Tal vez. Sí. Y vos obviamente hiciste el jardincito ahí, ¿no? En la escuela de las No, hermanas. porque soy de la segunda promoción del jardín de infantes. Cuando claro, la porque provincia colocó los jardines de infantes, sí. estaba como presidente de la comuna don Bernardo Lodato, y fue a hablar a las familias que tenían
chicos en edad escolar, eran los 5 años, y todos decían, ¿qué será? Porque hasta ese momento no estaba vigente o no existía la posibilidad de escolarizarse antes de los 6 años. De modo que fui la segunda promoción, nosotros vivíamos sobre el Boulevard Colón, a una cuadra del edificio, del Jardín de Infantes, que se mantiene siempre en el mismo lugar. Ajá. Fue una experiencia hermosísima. Las maestras vinieron de Santa Fe, de Casil. Se formó un grupo muy lindo. Se hacían las representaciones teatrales. Hermoso. Y después comenzaste la primaria, ahí sí, en el Jardín de las Hermanas. No, había jardín. En el primario, el Colegio de las Hermanas. El primario. En el primario, el Colegio de las Hermanas. Claro, sí, en la época que estaba atendido exclusivamente por religiosas. Claro, sí, estaban las monjitas. Sí, y yo recuerdo esa etapa comparándola con el presente. Por ejemplo, vamos a misa. Cada niño va de su casa a misa. Nosotros en esa época teníamos que ir al colegio con el uniforme especial para ir a misa, que teníamos el uniforme de invierno y de verano, con sombrero. Nos tomaban la asistencia en la escuela y después veníamos todos en fila a la iglesia. Y también en esa época las hermanas atendían 2 turnos, mañana y tarde. Pero hubo una época en que se dictó clase los días sábados. ¿Los días sábados? Y la hermana Rosaura atendía 2 grados. De modo que iba a un curso y venía a otro. Claro. Y soy de la época que te ponía las manos y te golpeaban con el puntero si algo estaba mal. ¿Y vos cómo eras como alumna? ¿Te tuvieron que golpear en algún momento? ¿Eras buena alumna? No recuerdo, pero sí me deben haber arrancado algunas hojas. ¿Ah, sí? Cuando los dibujos cuando los mapas no eran como correspondían, porque había que hacer el mapa. También, no, fui normal. ¿Las maestras pero recuerdo muy lindo. eran muy exigentes en esa época? Sí, ¿no? Sí, la exigencia era bastante notable. Notable, un poco diferente a la actualidad, si vamos a hablar. No sé cómo está ahora porque los tiempos han cambiado y no se puede hablar de la misma situación. No, claro. Pero yo agradezco el primario que hice, el grupo de compañeras que tuve. Recuerdo compañeras de Arteaga, con algunas mantengo la amistad desde esa época. ¿Qué era lo que más te gustaba de la primaria vos? ¿Qué materia o qué es lo que más te gustaba estudiar? A mí siempre me gustaron las matemáticas. Ajá. Las matemáticas. Me gustaba dibujar, me gustaba todo lo que hacía a la vida institucional, porque fue una época muy linda de que todavía en ese momento se festejaba el Día de la Exalumna. Entonces, por ejemplo, el grupo de mi mamá participaban en las fiestas, eran fiestas mayoritarias. También algo que fue de la época es que formábamos la fila por curso frente al mástil, que ahora le cambiaron el lugar, antes estaba en el centro, y después marcaban una marcha, ponían una marcha, y un curso iniciaba alrededor del patio y los demás lo seguían. Entonces recién ahí se ingresaba al aula. Claro. Era como ordenarse totalmente. Y bien, una linda época. Claro que sí. ¿Y después de los estudios secundarios? Los estudios secundarios los cursé en Cruz Alta. En esa época no había, la única escuela que estaba era la escuela técnica. Y de mi grupo, unas se fueron a estudiar a Rosario, a internados, y yo creo que fuimos 2 o 3 a Cruz Alta,
porque no era habitual que se continuara estudiando Claro. la etapa de secundario. Y tengo una experiencia, acá sí le debo mi parte de formación terciaria, secundaria, a mi mamá y a mi abuela materna, que insistieron para que estudiara, porque mi papá había estudiado, fue universitario, y había tenido problemas con un docente, una mala experiencia, y no quería que sus hijos pasaran por esa Mirá vos. situación. Entonces estaba medio negado. Teníamos en esa época bazar y venía un viajante y decía, ay, manden a su hija a la escuela Cruz Alta, que mi novia en aquel momento, pues fue la esposa, es profesora ahí, era ella de Rosario. Dice, así que lo va a pasar bárbara. Claro. Fue la única materia en toda la carrera que me llevé, fue con ella. O sea que no la pasaste tan bárbara. Pero sigo de amiga y de amistad con ella Claro. a través de los años. O sea que tu una papá gran persona. no estaba de acuerdo porque a Mi él, papá. tu papá no estaba de acuerdo, pero gracias a tu mamá Y mi abuela y que a me tu abuela te solventó. apoyaron para Sí. eso. Y bueno, y vos Pero tenías ganas de seguir después, estudiando. como son las historias, Sí. mi papá, cuando yo estaba en tercer año, fue uno de los promotores para que se creara la escuela secundaria. Ah, mirá vos. De modo que a partir de ahí mi papá era chochera Claro. con los estudios de su hija. Claro, claro. Y íbamos en ómnibus, el grupo que iba al Colegio Nacional, en eso tomábamos el ómnibus a las 7:30. Este domingo que hubo enfrentamiento entre los dos clubes, Arteaga y Centenario, me vino a la memoria que ya en mi época y en la adolescencia nos enfrentábamos. Ah, ¿sí? También Los lunes, cuando subían los compañeros de Arteaga, teníamos enfrentamientos verbales, ¿no? En los pasillos. Siempre existió lo del fútbol, Tanto toda la vida existió. que unos pasajeros, porque era ómnibus de línea, se fue a quejar o a comentar al colegio y la directora nos hizo formar una fila en las galerías del colegio de las Hermanas de Cruz Alta y nos retó. Claro. Pero era común en esa época. ¿Vos también eras de ese grupito de pelearte? ¿Vos, Sí, vos también? sí. ¿Hincha Nos de peleábamos Centenario todos. vos? Sí. De Centenario. Sí, era común. Era común, claro. Era común que nos enfrentáramos. Claro, claro. Pero a la vez era el ómnibus, la mayoría que íbamos éramos todas de estudiantes, pocos pasajeros. Claro, claro. Ana María, y bueno, vos terminaste tus estudios y ahí te recibiste, terminaste como maestra, ¿no? En el Santa Juana de Arco. Sí. Era la época que uno egresaba con el título, Con de, el título maestra. de maestra. Claro. Y tuve muy buenos profesores, súper exigentes. Cuando hablábamos de exigencia, era común que si en un escrito tenías unas faltas de ortografía ya era un punto menos. Claro. Entonces, también fue la época que había que exponer en el aula. Entonces venían con la libreta y pasaba una y tenía que hablar los 40 minutos de clase. Así nos habituamos a hablar, porque había que elaborar una exposición. Pero fue bien. ¿Y vos te diste cuenta ahí que te gustaba, que ya tu vocación como docente empezaba a formarse? ¿Te diste cuenta en ese momento o siempre te gustó ser docente? Ya en esa época ayudé a compañeras cuando tenían que rendir exámenes, las preparaba. A mí me gustaba. Claro, te Y gustaba. cuando terminé, realmente a mí me hubiera interesado seguir la parte de estadística, pero había que ir a estudiar a Rosario, a la facultad. Y realmente en mi casa no había disponibilidad económica en ese momento para acceder a mi pedido. Pero mi mamá tuvo buen criterio y dice, se abre en Cruz Alta el profesorado de Ciencias Económicas.
Y cuando es la primera promoción siempre hay mayor posibilidad de trabajo, porque otra opción para mí también era la de letras, Ajá. porque me gustó tanto siempre el análisis literario, que mis carpetas de análisis literario fueron pedidas y las perdí porque nadie me las devolvió. Las llevaron profesoras del sur cordobés, se enteraban de cómo preparaba los trabajos y me las pidieron. Mira vos. Sí, me gustó siempre esa parte, le encontraba al personaje, por qué, bien. ¿Y te inclinaste por ciencias económicas? Me incliné por ciencia económica por las circunstancias, pero no era lo que yo deseaba. ¿Y qué deseabas vos? ¿Qué te hubiese Y gustado? la parte matemática. ¿Te gustaba matemática? Entonces, cuando empecé, dije, ¿qué voy a hacer si yo no estudié perito mercantil? Y fui a las primeras clases y los hacían pasar al pizarrón a los egresados de la escuela de perito a resolver operaciones de asiento. Y yo decía, ¿qué es eso? Ni idea, porque cuando tuve en tercer año habíamos visto documentos, muy por arriba. La materia de contabilidad en tercer año. Entonces dije, si yo voy a tener que estudiar esto, me pedí libros de primer año de contabilidad, de segundo, de tercero, los fui estudiando sola y resolviendo. Pero como me gustaba matemática, que cuando yo preparaba las materias para rendir, dejaba siempre al final matemática, porque todos los días, después de estudiar economía, derecho, organización, pedagogía, destinaba para ejercicios de matemática. Porque era lo que más te gustaba. Cuanto más difícil era el ejercicio, más complicado, mayor paz sentía. Me encantaba. Mirá vos. Eso me marcó después en la docencia. ¿Y cuándo comenzaste a dar clases? Te digo que me marcó en la docencia, sí, porque cuando me recibí de maestra, comencé a hacer reemplazo en el Colegio de las Hermanas. Ajá. Después faltaba una de las monjas y durante 2 años la suplí hasta que vino el nombramiento de la hermana. Y seguí haciendo reemplazos. En uno de esos reemplazos, aún yo no estaba recibida de profesora, estaba dando clase en 5º grado de antes y empecé a explicar potenciación. Ignoraba que del otro lado en la otra habitación, puerta de por medio, estaba la directora del secundario, una monja. Cuando me escuchó cómo yo explicaba potenciación, me llamó para ofrecerme la cátedra de matemática de 4º año, porque justo había quedado vacante. Claro, y era justo lo que vos te gustaba. Claro, así que hasta que se cerró el secundario del Colegio de las Hermanas, di durante 9 años matemática en tercer año. Después fui dando otras materias. Y en esa época el sistema era que se rendían cuatrimestres. Entonces los profesores tenían que presentar la propuesta para el alumno y su desarrollo en sobre cerrado. La dirección de la escuela tomaba los sobres y el que sacaba era las materias que iba a evaluar, porque eran 3 materias nada más. Yo no sé cómo las presenté, que cuando vieron eso me llamaron para ser secretaria. Digo todo esto porque todos los cargos que en la vida ejercí fueron todos llevados por las circunstancias. Claro, o sea, como que se te fue dando todo. Se me fue dando. Pero sin duda porque tenías la capacidad para hacerlo, ¿no? O en el momento que te escuchó, sí, esta profesora puerta por medio, ya notó algo diferente, sí, en vos, tu manera de expresarse, tus conocimientos, y sin duda que fue ahí cuando empezaste a querer estar frente de grados, como vos decís, siempre te gustó exponer, ¿no? Y la primera promoción que tuve de alumnos de matemática eran 28 alumnos. Ajá, 28 Como alumnos. yo
todavía no me había recibido, tenía 21 años. Claro, muy jovencita. Dije, ahí si me copian. Entonces preparé 28 tarjetas con 28 temas diferentes. De modo que nadie 18, de 28 temas diferentes, claro, todas pruebas diferentes, así que sí, todos nadie se podía copiar. Todo ejercicio diferente. ¿Y por qué tenías tanto miedo de que se copie? Y porque era joven y era un aula enorme la que me tocó, esa de las grandes que hay en el colegio. Y después no, ya cambié. Y nosotros, en mi época, los docentes en mi época hemos transitado por etapas tan distintas. Cuando estudiábamos, venía el profesor y decía, saquen una hoja, el sapo, por ejemplo. Sí. Y había que escribir sobre ese tema. Y después ya terminé mi carrera, que había que hacer preguntitas y preguntitas. O sea que el trabajo al comienzo era de la elaboración de parte del alumno en una secuencia de conocimientos fundamentados y coherentes, mientras que después fue el trabajo del docente para elaborar, claro, a fin de que el alumno entendiera qué debiera fueron contestar. Cambiando las cosas, ¿no? Y de la etapa del profesorado, rescato el sacrificio de esa época. Claro. El sacrificio, porque no tenía vos, en Cruz Alta, por eso era la primera promoción. Viajaste muchísimo a Cruz Alta. Claro, era la primera promoción de ciencias económicas y no había medio de transporte para ir y volver. Entonces, íbamos en el ómnibus de línea. Yo salí a dar clase del Colegio de las Hermanas y inmediatamente subía al ómnibus sin siquiera tomar una merienda, nada. Directamente te ibas a Cruz Alta. En ese momento nos íbamos a Cruz Alta. Las clases terminaban a las 21:30 más o menos. Y no teníamos con qué regresar. Pero la mamá del doctor Carlos Raimonda era profesora, era profesora de francés, Elvira, perdón. Elvira. Era profesora de francés en el nocturno. Entonces ella terminaba como a las 11:00 de la noche y nosotros íbamos ahí a la escuela, nos daban una habitación que tenía los bancos esos largos de antes, nos tirábamos ahí, dormíamos y después cuando tocaban el timbre y salían nos despertaban. Vos hablas de nosotras, vos y quién más, ¿era que había otras compañeras tuyas que hacían lo mismo también que vos? Las que estudiaban letras, le pasaba lo mismo, las que íbamos al profesorado. Claro. Y también había un entrenador de fútbol que también trabajaba en Newberton y el día que iba nos traía. Claro. Otros que estaban de novio, ya teníamos la lista, el día lunes con quién, el martes con quién, así regresábamos. Y yo en esa época trabajé un año, mientras estudié en el profesorado, un año trabajé en un escritorio jurídico. Y después pasé a trabajar a la mañana en el escritorio contable, el que hoy está Alicia el Federico, era su papá. Alicia todavía estaba estudiando, es menor que yo. Y así que a la mañana la tenía ocupada en los escritorios. Almorzaba, iba a dar clase, luego el profesorado, siempre rendí todas las materias, nunca fui. Y por eso digo que cuando uno tiene vocación de estudiar y demás, ¿no? Se hacen los sacrificios. Sí, claro que sí, y agradezco que mis padres, cuando era niña, a nosotros, tanto a mi hermano, a mi hermana, todos nos mandaron a clases de dibujo, clases de folclore. Y entonces yo llegaba de trabajar toda la mañana en escritorio, me sentaba a almorzar y al lado tenía una cartulina blanca. Y mientras almorzaba dibujaba el tema que iba a desarrollar a los alumnos, las fibras y todo. Entonces siempre fui a dar clase con láminas para ilustrar el tema y demás. O sea, dedicaste toda tu vida al estudio, ¿no? Sí. ¿Y qué hacías en los ratos libres? Cosas que
que te gustaban hacer que no tenían que ver con el estudio? Ah, salía. ¿Salía? ¿Te gustaba salir? Sí, en esa época se iba al cine, los bailes eran, en la época de secundario eran muy esporádicos, los bailables de centenario, Ajá. a la tardecita, y si no los bailes, la sociedad española, sociedad italiana, pero para las fiestas patrias, por ejemplo. Pero también iba a practicar básquet, íbamos a ANSE. ¿Básquet No, como deporte? sí, pero fui nula siempre, porque los deportes no son mi No son fuerte, tu fuerte. pero me gustaba integrar los grupos. Ajá. Íbamos a ANSE a jugar. Sí, siempre salí, no me privé. Claro. Y después ya cuando tuve 14 años se inauguró la pileta de Centenario. Y entonces eran salidas que íbamos temprano y anochecía y nosotros estábamos en la pileta. Ya no teníamos que estar, pero estábamos en el predio. Claro, claro. No, se gozaba. Y después vos seguiste estudiando, hiciste muchos cursos, hiciste muchas cosas en tu vida. ¿Siempre estuviste relacionada con la docencia? ¿Estuviste trabajando también en el nivel terciario? ¿Cómo fue también Sí, cambiar pero, del medio? antes del terciario, Sí. cuando escuela se media cerró el estuviste muchos colegio, años, cuando ¿no? yo me recibí de profesora, Sí, en forma inmediata empecé a trabajar en el comercial de Casilda. claro. Y Ahí así viajaba. que de mañana trabajaba en el Colegio de las Hermanas Secretarias y dictaba clase. Y después almorzaba, llegaba y media hora me tiraba en la cama a descansar. Tomaba el ómnibus de las 2, las 14 y algo que era, y me iba a trabajar a Casilda. ¿Dónde trabajabas antes? En el comercial. En el comercial. En el comercial entré en el año 69. Ujú. Y en el 70 empecé a trabajar en el nocturno del Colegio Nacional, que estuve 25 años trabajando en el Nacional. Muchísimo tiempo. Renuncié cuando tenía 50 años y yo había puesto que la mitad de mi vida la había pasado en el Nacional turno noche. Entonces en esa época, cuando estaba en el comercial, acompañé a varias promociones en viajes de estudio. Ujú. Y en una de las promociones, los chicos, había un alumno que me decía: Ana María, ahora termino quinto y voy a estudiar abogacía. Yo en ese momento a ellos les dictaba Derecho Usual y Derecho Comercial y Economía en quinto, a la división B. Entonces le digo: no, yo no voy a ir a estudiar. Ana María, vos tenés que venir a estudiar abogacía y vamos a estudiar juntos. Ah, mira vos, el alumno quería que vos vayas a Y estudiar. yo realmente, le digo, una vez estuve en un estudio jurídico y no me nació el docente, el derecho me gusta como disciplina, pero no para el ejercicio del Claro. derecho. Este chico tuvo una enfermedad y fallece. Entonces lo fui a ver un día jueves y falleció el día martes siguiente. Y me dijo en su lecho: Ana María, mira cómo estoy, no puedo ir a rendir una materia y vos que no me acompañaste. Me quedó tan grabado eso que dije: no, yo tengo que seguir estudiando en la facultad. Entonces me anoté en Ciencias Políticas. Cuando yo fui a cursar primer año, el actual senador provincial estaba terminando su carrera. Ajá. Así que ahí lo conocí, me orientó muchísimo y me anoté libre. Mira vos. Me anoté libre y la primera materia era Introducción a las Ciencias Políticas, que la estudié arriba en lo que tenemos en la parte superior en el altillo. Y yo dije: si yo rindo bien, sigo. Y si no, dejo. Cuando fui a rendir, claro, empecé a hablar y de pronto me dice el doctor Sutter Schneider: usted es docente, ¿no? No nos ha dicho que tiene otro título. Bueno, fui bien calificada, entonces dije: bueno, empiezo a estudiar. Claro. Y empecé como un mes después que habían iniciado las actividades. Cuando voy digo: ¿qué voy a hacer? Voy a hacer seminario.
entré y la profesora me recibe y me dice, en el pizarrón están todos los temas que se pueden elegir porque los restantes ya fueron elegidos. Claro. Y leo entusiasmada el Pacto Andino y dije, qué bárbaro, todos hablaban del Pacto Andino, papita para el loro, dije, esto está bien, esto para mí, lo elegí. Pero ¿qué ocurría? Era el tema en los periódicos, pero no había ninguna bibliografía, nada que ningún material para una investigación seria. De modo que la cursé la materia, pero no hice el trabajo. Era enero del 74 y viene una chica a la pileta y dice, la semana que viene me voy a Perú en un curso. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, es un curso de historia y después ay, dije, qué interesante. Dame la dirección. Me anoté y a los 15 días me fui a Perú. ¿Te fuiste a Perú? Y ahí estaba la sede del Pacto Andino. Entonces fui, que para mí fue el gran asombro, subir un edificio donde los ascensores eran tan rápidos. Me dieron muchísimo material, vine y varias compañeras me ayudaron a extraer información, pues lo tenía que entregar en el mes de marzo y si no, no estaba. Así que así Mirá vos. hice parte de la carrera hasta que después me empecé a desmayar en los ómnibus porque trabajaba a la mañana, a la tarde, claro, a la noche iba a la facultad. Llegábamos y decíamos, estábamos en desacuerdo porque tomaron un parcial y había un porcentaje alto de no aprobados. Claro. ¿Y qué tiempo te quedaba para estudiar? Porque el ómnibus, yo siempre trabajé en el ómnibus, siempre. Porque claro, hacías tantas cosas que no te quedaba mucho tiempo. No, yo corregí las pruebas en los ómnibus, leí en los ómnibus. Para mí, el ómnibus era el habitáculo para preparar mis actividades docentes y demás, siempre. Mira vos, ¿y qué otras actividades relacionadas que no tuvieran relación con la docencia hiciste, Ana María? Bueno, en esa etapa también, cuando estaba dando clase a la noche, año por el 80, no, en el 70, perdón, la década del 70, unos alumnos me dijeron, Ana María, queremos hacer un viaje de estudio, pero no a Córdoba como van todos. Digo, perfecto. ¿Ustedes quieren que yo le organice algo? Les voy a organizar Entre Ríos, porque yo lo hice con mi mamá, con una amiga y con mi hermana. Hicimos un recorrido precioso y es una zona todavía no explotada. La organicé, pero le dije, miren, busqué el ómnibus, estoy contratando el hotel, mirando el circuito, pero si el ómnibus no se llena, claro, va a salir muy caro. Así que cada uno tiene que buscar un pariente, un amigo, un vecino. Para llevar. Y el ómnibus se llenó. Ay, mirá vos. La gente quedó tan entusiasmada que me empezaron a pedir viajes. Y así vi hacer toda la represa de Salto Grande. Llevé hasta promociones de Rosario. Comenzaste a organizar viajes para otra gente, aparte. Sí, aparte inicié la actividad como de turismo. Así que viaje al noroeste, Cataratas, Paraguay, Buenos Aires. ¿Y durante cuánto tiempo hiciste eso, Ana María? 3 años. 3 años. Hasta el 80, que después me fui 45 días a recorrer por Europa. Y cuando vine ya estábamos muy cansadas y ya en el 81 pasé a ser directora porque había rendido a fines del 80 el examen para ser directora, claro, y fui nombrada. Entonces ya era imposible porque yo trabajaba en la docencia martes, miércoles y viernes, martes, miércoles y jueves, el total de horas cátedras admitido. Claro, en 3 días. Y los viernes, sábado y domingo hacía turismo. Claro. Pero todos los itinerarios los ubicaba, buscaba los mapas, todo. Hoy es mucho más fácil porque hoy con las redes sociales, con internet. Pero yo desde los 8 años viajé
y tengo guardado todo lo que es de viaje, tengo archivo de viaje de todo. Entonces era cuestión de mirar los archivos y ya me daba cuenta. Viajar te hace conocer, conocer diferentes culturas. Sí, ¿Qué es lo sí. que más te gusta de viajar a vos? Sí, cuando fui a Perú, el viaje me entusiasmé porque en el Colegio de las Hermanas daba clase Cristina Rondo, una excelente profesora de historia y hablaba mucho de los de cada lugar, de la historia americana, la historia europea. Entonces digo, ay, a mí me gustaría conocer así. Entonces que fui primero a Perú. Cuando fui a Europa, lo tenía a mal traer al guía, al coordinador, porque yo le decía, no explican de esta fuente, y yo le empezaba a decir, yo ya sabía todo. O sea que ibas a los viajes preparadas, obviamente, sí, siempre, ¿no? Primero sí, preparadas sí. como debe ser, porque Sí, está bueno que uno se siempre prepare lo hice. antes, ¿no? Sí. Qué lindo. ¿Y qué otra actividad hiciste? Porque hiciste de todo. Ah, bueno. Muchas cosas hiciste en tu vida. Hablando de la década del 70. Vale, seguimos con esa década, sí. Porque fue una época con actividades tan variadas para mí. En el verano del 70 fue mi primer viaje largo al exterior con las hermanas Tassioli. Elena había sido profesora, me había dado clase en cuarto año, una excelente profesora, y organizamos ir a Brasil, a Río de Janeiro, pero no estaban los tours, así que yo fui la encargada de ir a la embajada, a preguntarle, a decirle que con cuánto dinero llegábamos, por dónde teníamos que ir. Así fuimos tomando ómnibus, fuimos primero a Paraguay, después a Foz, Curitiba, San Pablo, Río, y estuve en los carnavales de Río. Ay, qué lindo. Y después volvimos por Uruguay y ya las dejé a las chicas en Punta del Este porque yo tenía que empezar a trabajar, ya no me daba más los tiempos. Pero me traje muchísimo material de los carnavales cariocas, revistas, muchísima ilustración y toda la vivencia, Claro, por porque lo había supuesto. presenciado. Claro. Mi hermana estaba dando clase de educación física en el Colegio de las Hermanas y en uno de los actos de fin de año que armaban unos eventos muy lindos, preparó una comparsa. A la gente le gustó tanto que dijeron, ¿por qué no una comparsa a nivel del pueblo? Y así fue que surgió a nivel de Centenario la comparsa Maracatú, que el nombre se lo puse yo, que fue el nombre que siempre utilicé para todos los concursos y demás, fui Maracatú. Y ¿tiene algún significado especial? Sí, es un baile es brasilera la palabra. Ah, es brasilera. Y era las tres fronteras la temática, porque como lo había vivido, había estado en las tres fronteras, entonces se diseñaron la ropa, en el comedor de mi casa se cortó los vestidos, las telas para armar los trajes, en este patio se ensayaba, acá se vistieron los 80 integrantes, entre la parte del altillo y acá los 80. O sea que vos fuiste como la organizadora de con todo mi hermana, eso, mi ¿no? hermana la preparadora física. ¿No había habido antes comparsa acá en el pueblo? Se inició. Mirá vos. Así que por eso te digo, cómo una cosa va llevando a la otra. Exacto, exactamente, va llevando a la otra. Sí. ¿Y cómo surge las manualidades, la creación de la billutería también? Otra cosa también diferente, por ahí a la docencia, a otras cosas. ¿Cómo surge? Bueno, surgió, yo me jubilé, Esto tiene las manualidades son una consecuencia de lo anterior. Yo me jubilé en el nivel medio, hace 20 años. Hace 20 años, y después de 30 años, ¿o más? En esa etapa estaba de supervisora en Santa Fe, que tuve la región 3 y la región 4. Cuando me
jubilé, seguí trabajando, indicaba el expediente que podía trabajar 10 años más en el nivel terciario al que había comenzado a trabajar en Esperanza, porque se había abierto en su momento, cuando yo llegué como supervisora, se había abierto el profesorado de Ciencia Económica en Esperanza. Y sabiendo que yo tenía el título, me fueron a buscar. Bueno, de modo que seguí trabajando en Esperanza y mientras estaba acá en San José, me llamaron para ocupar el cargo de jefa de supervisor, un cargo político, que fue bastante agotador, porque no es fácil, tenía 54 supervisores a cargo, la región cuarta de mucho movimiento. Y en esa época, cuando después terminó mi actuación en el cargo, entré a trabajar en el profesorado en Casilda. Claro, viajaba los lunes, daba clase en Casilda. Viajaba los miércoles a Santa Fe y volvía los viernes a la mañana para ir a Esperanza. Muchas horas de ómnibus, muchas horas de desgaste, de todo eso. Y con ese, en el 2009 logré el carné número 49 de Monticas. Me faltó un año para los 50 años. Entonces... 50 años viajando. Sí, 50 años de carné, con descuento. Claro, sí, sí. Y me presenté en marzo, en abril, cuando comenzaban las clases, y cuando quise empezar mi actividad, quedé sin voz, sin nada, claro. No pude, y un estrés muy profundo. Claro. El médico que me atendió, durante todo el 2009 no pude dar clase, y ahí ya terminé mi actividad docente. Entonces me sugirió que tenía que trabajar con colores. Como yo estaba en Córdoba, este médico era de Córdoba, estaba en la casa de mi hermana, entonces seguí un curso de manualidades y además haciendo el tejado del techo de la casa donde vive mi hermana, había un muchacho que hacía manualidades en España y estaba de tránsito en Córdoba. Entonces él también me fue enseñando y así empecé con llaveritos y resulta que me empezaron a pedir. Vos Y ahora que hacer algo diferente a lo que venías haciendo y relacionado con los colores. Empecé con eso y empecé con pintura, que yo pinté desde los 8 años, pero después había tomado una alergia a la pintura y tuve que dejar. La retomé con Estela Noguera, después seguí con Benjamín, por eso hice, desde que había empezado ahora la etapa, desde el 2010, 11 más o menos que había empezado, hice 15 cuadros, 16. 15 cuadros. Y después paré porque ya no sabía qué familiar darle cuadros. Pero ¿Y los cuadros que pintás con relación a qué son? Con respecto a qué es lo que te gusta pintar. Me gustan las flores pintar. ¿Las flores? Sí, pero también pinté paisajes. Cuando en el 2013 fui a Turquía, Egipto y Grecia, y cuando vine Benjamín me dijo, bueno, toma una de las fotos y reproducir. Y ahí empecé con paisajes porque hice la reproducción de una imagen de Egipto, que yo tenía, una foto que había sacado. Mira vos. Así que... ¿Y los tenés en tu casa, los cuadros? ¿Los tenés cuadros en tu casa? No, tengo algunos en mi casa, otros los tiene mi sobrino, otro lo tiene otro sobrino, otro lo tiene la sobrina, otro lo tiene mi hermana. En cuanto a la bijou, compartís esto con tu hermana también, ¿no? No, mi hermana le gusta vender.
Ah, ella está en la parte de venta. Le gusta vender. Y vos la fabricás, digamos. Pero la que colabora y la que trabaja conmigo es Ivana, mi sobrina. Claro, Ivana. Sí. ¿Y van a exposiciones, van a lugares con la Bijou? Sí, ¿Cómo hace la gente para comprarte? Pero ya nos conocen y nos Claro. llaman. Por ejemplo, ahora en la etapa de las fiestas de graduación, vienen hasta con el vestido a ver qué puede ser para que le preparemos. O hacen los encargos para Navidad. Y también tenemos casas minoristas. Hemos vendido por Córdoba, por la zona, en muchísimos lugares. Mirá vos, qué bien. Ana María, con respecto a la docencia, ¿cuál fue, si tenés que definir alguna de tus etapas de los niveles que trabajaste, de la supervisión, cuál de todas las etapas te gustó más? Porque son diferentes, ¿no? Nivel medio, nivel inicial, secundario, supervisora. ¿En qué etapa te sentiste tal vez más cómoda? Yo cada etapa la viví a pleno. A pleno. La viví a pleno. Y a pleno y poniendo un poco de mi forma de ser. Siempre traté de darle una impronta a las cosas. Así como te decía que por qué me llamaron a trabajar. Cuando en el 82 estaba trabajando de directora, vino Jorge Piccinini y me pidió que escribiera la historia del pueblo. Entonces la busqué a Pili, a Natalia Dubini, Pili Bilioni, y conformamos un equipo y distribuimos las actividades. Pili se dedicó a la parte de investigación Santa Fe, Natalia San José de la Esquina, las actas, y yo el Archivo de la Nación. Y fui con mi hermana a un colegio de la Misericordia para una semana, que tienen en Caballito. Siempre parado en los colegios de la Misericordia, toda la vida, Corriente, fue parte de mi vida. Claro. También. Ahí había una docente, una monja, que tenía el sobrino cumpliendo funciones en el Vaticano. Y ella todos los veranos se iba a Europa. Y había traído todas las ideas europeas en cuanto a cómo dar clase, cómo armar las clases, las aulas. Me dio el material y me dio la dirección para que yo haga el curso de perfeccionamiento, que era en España. Pedí en la provincia a ver si me daban una beca. Me llamaron un día para que me otorgaban la beca, y como los teléfonos no es como ahora, por los fijos y demás, no pudimos comunicarnos con Gita a España, a la universidad para la aceptación, para que me aceptaran. Así que perdí esa parte. Pero vine nutrida de muchas cosas. Por eso es que el aula abierta, el aula flexible, el salir del libro de texto, porque yo siempre me planteaba, ¿qué es la historia? La historia es lo que nos dice Astolfi. ¿Por qué? Si la historia la podés mirar de distintos enfoques, claro, investigar, y entonces inicié una etapa diferente que no fue fácil porque la comunidad no entendía, le costó entenderla, es lógico, veníamos de una educación más tradicional, de sentado todos los chicos uno detrás del otro, mirándose la nuca, y del librito de una página a tal página había que estudiar, a que no había que estudiar de página a página, sino que había que investigar, fundamentar, exponer, sentarse en círculos. Para la comunidad también fue muy especial esa etapa. Pero hoy todos lo agradecen, porque incluso si en tercer año había que estudiar América Latina, bueno, tan viajera que era, yo dije, hay que aprender a cruzar frontera. Entonces claro, lo llevé a Brasil, a Uruguay, pero estaba la etapa anterior, o sea, la preparación
y después el desarrollo y la exposición de lo que habían hecho. Es decir, si iban a Brasil había que aprender términos en portugués, claro. Ver cómo se maneja una moneda extranjera, qué relación había entre un país y otro. Eso lo hicimos, después se aplicó, tantas experiencias áulicas, que cuando fui supervisora, justo la Nación aplica toda la transformación educativa, que era lo que yo había aplicado. Entonces, por otra circunstancia que te puedo explicar después, fui designada como supervisora para estar en Buenos Aires, o sea que iba todos los meses a los encuentros que había en Buenos Aires. Uno de quien tenía coordinando era Filmus, o sea que lo conocí personalmente. Y me pedían siempre que explicara, porque cuando se hablaba de un tema yo decía, ojo, que yo cuando lo apliqué esto tenía tal mirada de los padres que no aceptaban, tal mirada de los docentes que estaban en duda, pero hay que variar esta circunstancia, de modo que me gustó esa etapa. Y cuando estaba de directora y aplicando todo esto, fue la reforma educativa, también en la provincia en el 86. Cuando vino los planes de cuarto año que se hacía seminario, yo ya lo había aplicado en el secundario, sin ser materia. ¿Sabes que a mí me tocó el seminario? Cuando yo estaba en la secundaria, sí, me tocó la etapa del seminario. Fue una etapa completamente diferente a lo que se venía trabajando. Claro. Pero creo que muy rica porque uno tenía que unir y relacionar todos los conocimientos con todas las materias. Todo. Fue muy diferente a lo que se venía trabajando. Claro, y como te contaba la experiencia mía con el Pacto Andino, que desconocía como en un seminario, yo dije en la escuela, no quiero que mis alumnos lleguen desconociendo todo esto. Entonces lo puse, pero como obligación institucional. No les daba el título, sino presentaban un trabajo de seminario. Hoy no sé lo que dirían. Pero, por ejemplo, había libertad para preparar cualquier tema. Recuerdo muy bien los chicos de Abdala que prepararon sobre Boca. Ah, mira vos. No era necesario nada que fuera más allá de los intereses que tuvieran. Pero lo importante era saber qué era un trabajo de seminario. La provincia lo pone. Y cuando estaba en el profesorado, se cambiaron, también me tocó los cambios curriculares. En esos cambios curriculares yo quedé sin un espacio. Entonces había que armar algo. Y dije, no puede ser que un profesor esté vacío de una cultura general. Porque justo había acompañado a una promoción, habíamos pasado por una iglesia en Buenos Aires y los chicos preguntaban qué estilo tiene y la profesora había quedado... No tenía el conocimiento. Claro, había quedado que no sabía la respuesta y es lógico, no todo el mundo tenía que estar en conocimiento de eso. Da la coincidencia que mi hermana estudió Bellas Artes y acá estudiábamos todos los días arte, entonces estaba más o menos en el tema, pero no es lo común. Claro, no, seguro. Entonces imaginé una materia, porque había hecho cursos en Rosario de gestor cultural. Entonces la materia la llamé Industrias Culturales, Políticas Culturales. Porque si egresamos de una carrera de ciencia económica, una actividad que en este momento es fundamental en la actividad y en el PBI, es la parte de turismo. Más se desarrollan los países, más están atendiendo ese sector. Y países que no tienen recursos naturales están explotando precisamente esa parte. Esa materia fue idea tuya, ¿no? Sí. Crear esa materia. Así que interesante porque la armé, la aceptaron. Y después cuando dejé el profesorado, quienes me siguieron le dieron una impronta
especial porque siguió una profesora que era con el título de antropóloga egresada de la Facultad de Rosario, entonces le dio también otro matiz, pero la materia continuó. Claro. En la docencia fueron cambiando muchas cosas, como decía, se estudia de una manera, los profesores después cambiaron, se incluyó el seminario de muchas maneras. ¿Vos crees que todo fue positivo, que hay algo que se hizo que no fue tan bueno? ¿Qué viviste vos en la docencia que te pareció que eso no dio buenos resultados? Algo que se haya aplicado en la docencia y que a vos te parece que no dio buenos resultados, de todos los cambios que ha habido, ¿no?, en la docencia. ¿Querés un mate primero, así pensar? Bueno. Está un poquito caliente, despacito. A mí me llamó la atención cuando ingresaban a primer año y no sabían escribir. Hubo una forma de enseñar en el primario, pero después fue cambiando. Sí. Todo depende también. La época que no se corregía, claro. ¿no? ¿Te acordás que el docente, que el chico escribía como le parecía, como le sonaba? Yo siempre digo que hay que corregir, sí, pero también hay que valorar lo que se escribe. Porque cuando escribimos sobre la historia del pueblo en el 82, traje material que el cementerio estaba escrito con Z, con C, con S, pero era cementerio. Entonces, si uno no escribe, no se puede conocer los relatos. Así que la importancia de no frenar tanto para que tengan la libertad de escribir. Claro. Pero los alumnos fueron cambiando y hay que adaptarse también a los tiempos, porque... Claro, los tiempos fueron cambiando, ¿no? También. Todo. Sí, es cierto. Por ejemplo, yo digo que siempre hay que preparar la clase o la vida institucional frente al alumno, qué realidad tengo. Uh-huh. Entonces, según esas realidades, claro, mis últimos años, yo tenía cursos con distintos niveles, porque hubo un grupo que, por ejemplo, era tan amante del saber, que ellos mismos se ayudaban. Si alguno no sacaba notas de 10, iban a preguntar por qué no se había sacado 10, ¿por qué no sacaste 10? Entonces, cuando uno tiene grupos tan amantes del estudio, perseverantes, con deseo de superación, hay que levantar la vara. Yo la fui levantando y bajando. Yo la levantaba con alumnos que realmente les tomaba pruebas y les enseñaba cosas que recién las alumnas del profesor no las sabían resolver, y los alumnos acá sí. Entonces, ¿qué pasaba si a esos alumnos uno no le enseña levantando la vara? El alumno pierde interés. Claro. Y el alumno que no está preparado para eso, porque hay que ver con qué base de conocimientos tiene, también se revela si se levanta mucho la vara. Claro. Entonces hay que preparar siempre, hay que pensar en el alumno. Y pensando en el alumno también hay que pensar en el docente. Yo durante 30 años di economía y había cursos que tenían 3 divisiones, años que tuve 3 divisiones de economía. Imagínate si yo hubiera sido la docente que entraba y explicaba, ya estaba aburrida. Claro. Entonces, aparte, siempre les decía, trabajen con distintos libros, porque entonces cuando uno empezaba a hablar que tal autor decía tal, el otro decía, no, pero en el mío dice, entonces se enriquece, hay diálogo, claro, entre los alumnos. Pero yo he llegado a trabajar con los alumnos para estudiar las necesidades. Trabajaba la República de Platón para que vea que tantos siglos antes de Cristo el hombre tenía las mismas necesidades que hoy tenemos, sin necesidad de hacer la clasificación, necesidades primarias, secundarias, que eso los aburría. Y en primer año, ese mismo tema, trayendo una cartulina y varias revistas. Entonces,
uno era un niño, otro era un adulto, otro se iba a casar, Claro. otro... ¿Qué necesidades tenía? Y ahí las clasificaban. Creo que hay que mirar qué les interesa a los chicos. Claro. Y el docente tiene que un poco adaptarse a los alumnos y a la vida que se está viviendo actualmente, porque uno no puede dar clases igual que hace 30 años atrás. No, para nada. Las cosas fueron cambiando. Cambiando. Y yo en eso tengo muchos recuerdos. Cuando daba contabilidad, había un tema que era valores mobiliarios. Y acá era explicar que era valores mobiliarios y las cuentas que se usaban. Y bueno, era una unidad cortita. Dieron un curso en el Colegio Español en Rosario, precisamente de valores, y hicieron hincapié en valores mobiliarios. Yo estaba sentada y le digo a una profesora que estaba al lado, ay, le digo, yo lo doy tan cortito y le hago el complemento de ir a la bolsa de comercio, todo lo que doy. Y la profesora me mira y me dice, yo en cambio lo tengo como tema transversal, porque los papás de mis alumnos, todos operan en la bolsa. Mira vos. Entonces eso da la pauta que hay que mirar el diagnóstico, Esa con qué realidad tengo. Tenía otra realidad, claro, otros alumnos un con otra año realidad. dando clase a la noche, siempre hacía el diagnóstico. Me encuentro que había 50 alumnos en segundo año para contabilidad. Yo creo que 10 alumnos les gustaba contabilidad. ¿Y el El resto no les gustaba. Habían egresado, habían salido de escuelas porque no les gustaba la escuela. Otros habían dejado la escuela hace años. Claro. Yo cuando me leí en mi casa el diagnóstico digo, ¿qué hago? Claro, ¿cómo doy clase? ¿Cómo Entonces, me paro frente a 50 alumnos, no? Al aula y les dije, miren, la realidad me marca esto, esto, esto. Yo pensé, cuando yo entre al aula, ustedes me van a mirar y van a decir, uff, llega esta, que a mí no me gusta, ¿qué nos va a dar? Y yo, es mi medio de vida, ser docente, a mí me gusta la docencia. Claro. Yo no quiero venir a sufrir al aula. ¿Vos te ponías del lado del alumno? Sí. Como diciendo, a ver, yo soy alumno, quiero que esta profesora que está enfrente mío me explique o me dé cosas claro. De la mejor manera, porque hay que ponerse también del lado de los alumnos. Claro, veces, entonces ¿no? les dije, para mí es un reto este año. Claro. Un gran reto. ¿Qué hago? Déjenme pensar que voy a ver qué vamos a hacer. Y ese año inventé dar gimnasia en contabilidad. Gimnasia. Y voy por la calle en Casilda y algunos me ven y empiezan, aumenta el activo, disminuye el activo. Movimiento con las manos, por ejemplo. Sí, Claro. ponían dos juntos y era a ver cómo uno imaginaba la operación, el otro está. Y entonces, ¿qué le pasó a mi patrimonio? Igual, varía, aumentaba, todo haciendo gimnasia. Aprobaron todos y todos cuando me ven empiezan, aumenta el activo, disminuye. Porque una de las cosas que también, yo te dije que entré sin saber contabilidad. Y los libros decían, ¿qué entra, qué sale? ¿Qué es esto que entra, qué sale? Hasta que yo tomé mucha, como un clásico en mi formación, ir en el mes de febrero a la Facultad de Ciencia Económica y buscar los propedéuticos, todo el material que tenían para el primer año. Y ahí empecé a mirar que había variación y todo eso. Y digo, ay, esto es bárbaro. Y empecé a enseñar variaciones patrimoniales. Pero claro, en Casilda lo enseñaba en tercero. Primero y segundo era que entra y que sale. Cuarto y quinto que entra y que sale. Tuve que empezar a negociar con mis compañeros. Cuando vine acá a trabajar también, ¿cómo esto? Pero resulta que así realmente entendieron todo, que es. Porque decirte que entra plata, o que entra caja, o que sale caja, no dice nada para mí, me parecía. Sí, en cambio, si la variación era patrimonial, era positiva, negativa o no, entonces, cada vez que yo realice una operación, tiene sentido. Claro, lo querías explicar de otra manera, ¿no? Claro, que le dé un sentido, sí, justamente. Sí, sí.
Ana María, muchos años dedicada a la docencia, a hacer infinidades de cursos de todo tipo. ¿No quedó lugar para el amor? ¿No quedó lugar para la pareja? Sí. ¿Cómo fue esa etapa? También. A ver, quiero saber eso. Eternamente siempre con noviazgo por ahí. No sé, yo prioricé siempre la docencia y estar en mi casa. Yo me casé con la docencia y con mi casa, con mi familia. Y siempre pensé que no sé, no crié nunca chicos, nunca me gustó la cocina. ¿Y en tu mente estuvo en algún momento de tu vida ser mamá? ¿Lo pensaste en algún momento? No. Nunca. No. Está bien, ser mamá es una decisión. Sí, no. Porque tuve la suerte de que mi cuñada y mi hermano tuvieran 4 hijos, que ninguno de los dos fueron celosos en la crianza. Los chicos iban la primera vez al circo con nosotros, a la pileta. Para mí, mis sobrinos han sido parte como si fueran hijos. Y hoy lo veo con mis sobrinos nietos. Nunca tuve el vacío. Aparte, me llenaba con los alumnos también. Claro. Y sí, noviazgo siempre hay. O hubo. En este momento no. En este momento estás sola, estaba acompañada de tu mamá, sí. Que está muy bien, a pesar de sus años, está muy bien tu mamá. ¿Cómo es tu mamá? Mi mamá es una mujer muy fuerte, es la que marca todo. Le decimos el inventario en la casa. ¿Ah, sí? Porque que no falte esta copa, porque sabe la cantidad de copas que hay. El inventario económico, el inventario de todo. Mirá vos. Y tiene una memoria extraordinaria. Extraordinaria. Increíble. Porque el domingo le dije, mirá, el grupo de Anzaferro Casilda le hizo una entrevista a Irma Berraute, le digo, y ella ejerció primero en San José de la Esquina. Se recibió en el 38. Sí, dice, del grupo que vinieron de maestras de Casilda. Y me empezó el listado de todas las maestras de aquella época. ¡Ay, qué memoria! Sí. Mirá vos, está excelente. Y surgió porque Ana Berraute, que viene de Irma, es familiar, yo la tenía directora regional cuando estaba de supervisora en Santa Fe. Y el último día que ejercí como supervisora, fui y estaba elaborando todo el inventario de lo que dejaba, cada expediente, en qué situación, todo. Abre la puerta Ana y me dice, deja todo eso. Dice, y acompáñame que voy a San Agustín, llegué para unos papeles. San Agustín es un barrio de Santa Fe. Yo dije, ay, Ana, pero deja, que es tu último día, estoy con los papeles. Y me fui con ella. Cuando veo que en vez de ir al barrio San Agustín, tomaba la ruta. Y le dije, pero Ana, ¿a dónde vamos? A San Agustín. Ah, pero vamos al pueblo de San Agustín, sí. Le digo, ¿y a qué vamos? Ah, dice, porque llegó la autorización para que el secundario se independice del secundario de San Carlos Centro. Y yo había hecho la gestión en diciembre, le había dicho a la directora, esto hay que ponerle un corte porque ustedes ya tienen vida personal, tienen vida propia esta institución, basta de estar como anexo. Y bueno, llegué, digo, va a llevar el papel, va a llevar la documentación. Cuando llegamos a San Agustín, un pueblito chiquito, muy chiquito, italiano, de ascendencia italiana, me encuentro que la plaza estaba toda llena, alrededor todo de auto. Le digo, Ana, ¿qué pasa acá? Y no, viste, con el papel que tengo que entregar, viste. Entramos, era una casa antigua, así, y cuando vamos entrando, la banda empieza. Le digo, ay, Ana, qué recibimiento que te hacen, le dije. Bueno, empezó la directora y dice
que estaban las autoridades presentes, todas las escuelas. Dice, porque estamos, es el momento de la independencia de nuestra institución. Dice, gracias a la actuación que tuvo la supervisora. Y la ministra, que era Rosa, María Rosa Stanovich, dijo que el acto debía ser el día que la supervisora egresaba, que terminaba su función. Así que me recibí todo un acto importante, y me llamaron para hablar, y cuando vos decías... Vos no tenías nada preparado, obviamente, porque ni sabías. No, nada, y además ni estaba vestida ni para un acto, para la había ido ocasión. con la ropa que estaba como para ir a finalizar. Entonces en ese momento, cuando vos me preguntaste casualmente cuándo me nació la docencia, recordé en ese acto que cuando iba a los primeros años de escolaridad primaria, yo regresaba y en el patio había un divisorio entre un patio y otro. En el segundo patio, mi papá siempre le encantó criar gallinas, teníamos gallinero. Yo me subía y les daba clase a las gallinas. Ay, pensando todo lo que habíamos aprendido en el día, yo les explicaba. Entonces después les decía a las alumnas, para sentirse segura tomen un espejo, una gallina, pero le explica. Una gallina para explicarle a alguien. Necesitaba que alguien te escuche. Claro. Mirá vos. O sea que ahí nació eso. Sí, sin duda siempre. Y las etapas lindas que de recordar. Hay una que realmente cuando Santi, mi cuarto sobrino, tomó la primera comunión, yo quería estar presente, pero era un día de semana que estaba trabajando en Santa Fe. De modo que trabajé hasta tomar el ómnibus de las 10 de la mañana. Me vine, le preparé todo el salón para el evento que nos reuníamos a la noche. Y había marcado que al día siguiente iba a Maciel y a Díaz al otro día, que me quedaban dentro de la zona. Maciel trabajaba a la tarde, así que tenía tiempo a la mañana ir a Rosario, Rosario Maciel. Llegué y ya era costumbre que me gustaba ir a cada aula, mirar. Y yo decía, bueno, ahora ya terminé. No, Ana María, han preparado los títeres para que vea la producción de títeres. Hermosísimo todo. Cuando ya había pasado la hora de cierre muchísimo, le digo, bueno, yo me voy a Díaz. ¿Ustedes tienen idea cómo se puede llegar a Díaz desde acá? No, Ana María, hay una profesora que la lleva. En el camino, digo, ¿hay un hotel donde voy a dormir? No, en la casa de la directora. Llegan, bajo el bolso, digo, ¿y dónde está? No, está en la escuela. ¿Cómo en la escuela está ahora? Ya era de noche. Llego a la escuela. La directora había convocado a todos los empresarios de la localidad para que yo le explicara que era una pasantía. Así que me encontré explicándole la pasantía y la comisión de madre sirviendo un ágape. Bueno, dije, acá terminamos, bueno, vamos a tu casa. No, Ana María, hay una cena preparada en su honor. Pero cuánta sorpresa tuviste. Me voy a la cena. Después de la cena, ya estaba en la cena, bueno, le digo, mira, ¿a qué hora nos vamos? Pues yo me quisiera ir a dormir. Llegamos a la casa, el marido, hola, ¿qué tal? Me empezaron a contar cómo se conocieron, qué producción tenía, qué hacía él, cómo, muy bien, todo una barbaridad. Vino el hijo y me contaban a las 3 de la mañana. ¿Y vos ahí? Y los miro y le digo, le hago una pregunta, ¿acá nadie duerme? Claro. Porque yo no doy más. Entonces me fui a acostar, me llamaron. A la mañana que me iba a levantar a las 7 y ir a la escuela, imposible. Me desperté a las 9 y fui. Mitad de la escuela se habían ido de excursión, así que quedaban unos cursos, observé. Llegó el momento de que fui a la sala de profesores y uno de los profesores que estaba ahí a la noche me dijo, Ana María, ¿usted es consciente de la recepción que le hicieron anoche? Ay, sí, le digo, qué cena, todo. No, Ana María, no solamente eso. La dueña del local
cambió todas las cortinas para que usted Ah. conociera el local con cortinas nuevas. Pero qué honor. La ¿no? verdad que me emocioné. Claro. Cuando ya me jubilé, me esperaron ahí y fue quienes escribieron sobre todo la reforma educativa y demás a esperarme. Me entregaron un cuadro muy lindo. O sea que realmente muchísimos momentos Claro que agradables. sí, seguro. Como también uno pasa por etapas difíciles. Sí, por no supuesto. no hay rosa sin espina. No, no, por supuesto. Pero siempre hay que mirar que la rosa tiene perfume, la Hay que buscar el rosa lado positivo de agrada, las cosas, claro, ¿no? porque si no nos quedaríamos. Claro, claro que sí. Yo trabajando supervisora 3 veces me desmayé en la calle, Ajá. porque salía a las 8 de la mañana y volvía Claro. a la noche. Tuve 4 meses atendiendo toda la región cuarta con edificios con 2.000 alumnos. Claro. Entonces hay que estar... Sí, sí, por sin duda lo tuyo fue de una gran vocación de toda Sí, tu vida, ¿no? sí. El origen de nuestros pueblos. Estuviste escribiendo también otra cosa más, una de las tantas Otra cosas de las que escribiste. tantas. Un día tocan timbre y me vinieron 2 personas a buscarme porque le habían dado me habían dado como referencia. Claro. Me explicaron en qué iba a consistir la revista, le hice una visita guiada por todo el pueblo, quedaron encantados. La indicación era que había que escribir solamente el origen, o sea, cómo se inició, por eso y yo traté de vender a San José como trato de venderlo siempre, porque para mí no hay pueblo más lindo que San José de la Esquina. Tuvimos reuniones de encuentro, siguen las reuniones, no pude asistir a algunas, me han llegado regalos de otros pueblos, es increíble cómo todo se crea. Y entre medio el trabajo de escribir la revista parroquial durante También, 11 años, muchísimo eso también fue tiempo. algo que no estaba en los cálculos Claro, en mi vida. se dio, Estaba surgió. de sacerdote Jorge Nardi, y un día salgo de casa y me dice Jorge, vos tenés que venir a escribir en la revista. Digo, Jorge, ¿de qué voy a ¿Otra escribir? cosa más? ¿De qué querés que escriba? Pensalo. Entonces fui a la iglesia y miré. Y dijo, pero yo no sé nada sobre todas estas estatuas. Ni sé con tantos años al lado y no sé nada de ellas. Porque los nombres se pusieron después que yo hice esa propuesta. Ah, No tenían no nombre. tenían nombre. Entonces empecé a escribir sobre una. Entonces un mes era la Virgen del Carmen, otro día era porque no estaba Google todavía. Entonces como no estaba Google, no teníamos, no podían sacar me la información. pasaba en la biblioteca Sarmiento de Casilda buscando información acá a ver quién tenía, visitando quiénes Claro. habían donado las estatuas. Investigando sobre el Claro, tema. y por eso él quiso que yo la firmara. Le dije, pero soy la única. Sí, sí, sí. Cuando él se fue y quedamos sin revista, la gente empezó, Ana María, la revista, la revista. Entonces le fui a hablar al padre Iván y él me dijo, yo no quiero problemas sino soluciones, si la quería hacer. Claro. Y así que formé un equipo y bueno, a 11 años hasta que dije, bueno, ya es suficiente, 64 números, me pareció que mi misión estaba Había cumplida. terminado. Pensando que iba a seguir como columnista, asesorando a quienes iban Claro. a seguir. Y no siguió nadie, es una pena porque todos están diciendo qué pena que no está la revista. Claro, es cierto, ¿no? Ana María, cumpliste muchas etapas en tu vida, todas dedicadas, la mayoría de ellas dedicadas a la docencia, a no solo enseñar, sino aprender también, que eso es muy Sí. importante. Hoy en día, Ana María jubilada, ¿qué hace? Quiero saber cómo es un día como vos, porque vos seguís haciendo cosas, ¿no? ¿Qué haces hoy por hoy? Hoy vivo de jubilada. Sí, Yo ya está que un poco más tranquila. No, yo digo están que en las corridas, ¿no? el jubileo es ser dueña de nuestros tiempos. Claro, por eso algo más tranquilo. Dueño de nuestros tiempos. Ujú. Y vengo de hacer un hermoso viaje de un mes por varios países. ¿Países? Y me ayudó
a sacar de la mente, porque ni la psicóloga podía lograrlo, de que seguían la mente a la noche, siempre estaban las escuelas. Claro. Siempre estaban las escuelas. Se me borró. ¿Con los viajes fue la solución? No, este viaje. ¿A este viaje específicamente? Sí, porque hice otros y no pasó. Bueno, me dedico mucho a la lectura de novelas históricas, porque uno tiene una visión de la historia diferente a la que estaba tradicional en los textos. Si bien hay muchas investigadoras y unos relatos apasionantes. Colaboro he tenido que, en algunos días cocino, he tenido que aprender a cocinar, pero muy pocos días. Estás con tu mamá compartiendo mucho más tiempo, ¿no? Sí, a jugar el buraco, Ajá. a viajar. A viajar. Me gustan las salidas con amigas, de compartir charlas, cosas que por ahí tenía más, había menguado mucha etapa de mi vida. Aparte, mis compañeras de la adolescencia transitaron otros caminos, se casaron, criaron chicos y cada una tuvo un camino diferente. Entonces hoy nos volvemos a encontrar, que nos encontramos cuando yo cumplí los 50 años, que lo festejé acá con 36 compañeras de la vida, de las que había transitado en la escolaridad y en salidas de fin de semana. Claro. ¿Te quedó algo por hacer en tu vida? Que tal vez estés a tiempo o tal vez ya decís, bueno, ya no. Yo creo que siempre que hay que tener la esperanza que hay algo por hacer, porque una forma de mantenerse viva es ir descubriendo que soy capaz de hacer algo diferente, que no sea coser y bordar, porque nunca logré, ¿viste? Eso no. No, pero la vida me fue llevando cosas siempre tan especiales, tan especiales. Cuando estaba de secretaria en la escuela, acá de las hermanas, se hizo una reunión en el 69 de secretarias. Fue noviembre del 69 y el grupo que estaba dice, vamos a Paraná, y se cruzaban lancha, vamos a sacar el pasaje para ir, y llega un señor y dice, ¿quién va a Paraná? Nosotros dijimos, dice, vengan que las cruzo por el túnel. Nos largamos a reír, ¿cómo íbamos a cruzar por el túnel si no estaba inaugurado? Y después accedimos, entonces yo crucé el túnel subfluvial el 13 de noviembre, un mes antes de la inauguración. Por eso yo tengo que doy gracias a la vida de que me pasaron cosas tan lindas, de tener una familia tan linda, todo. Todo bien. Sí. Excelente. Y cada uno, yo creo que se realiza en distintas formas. Claro. Yo siempre digo, hay alguien que es alto y otro que es bajo, otro que es gordo y otro que es flaco. Todos no pueden ir por el mismo camino. Dios dispone cuál es el que le corresponde. Hermosa historia, Ana María, te agradezco un montón. Gracias por habernos dejado venir acá a vos. Tu casa. Y bueno, la gente de Cava 14, Mauro Valentini, te quiere regalar algo. Ah, muchísimas gracias, mi exalumno. Mi exalumno. Con él hicimos la experiencia de ir a Armstrong. ¿Ah, sí? Fuimos en el momento en que fuimos llamados, porque la Escuela Nacional puso el gabinete contable y como acá lo había puesto que era el primero en la zona sur, así que fuimos a acompañarlos y en una jornada preciosa en Armstrong, y él estuvo presente. Estaba presente. ¿Querés abrirlo a ver si es de tu agrado? Bueno. Porque lo eligió él, ¿eh? Ah, me parece que me conoce el gusto. Me parece que sí. Sí, sí. Porque creo que sí. He sido buena compradora. ¿Querés que te ayude? A ver. 1, 2 y 3. Fuerte. Ahí está. Yo elegí para Ana María. A ver. Medio. Ah, sí, muchísimas gracias. Es el vino de la casa. Ah, muy bien. Por eso lo conozco. Muchas gracias.
Y muchas gracias a usted y disculpen que los pospuse tantas veces No, por en favor. el año, Por favor. pero siempre se daba alguna actividad en el medio y realmente no es fácil hablar acerca de la vida de uno. Claro. Es más fácil hablar de los demás. De los demás, ¿no? Sí. Gracias a vos por contarnos tu historia. Bueno, Muchas gracias. gracias.